algo empieza a dañarse. Y de hecho, llegó un momento que el profeta Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 8, encara a Israel con la seriedad del diezmo. Y mira lo que les dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Le dijo el profeta a Israel: ustedes me están robando y todavía me preguntan en qué te hemos robado. Dice: pues me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Es decir, Israel, el profetismo de Israel, entendía que cuando el pueblo empezaba a distorsionarse en el ámbito económico, era porque llana y sencillamente no le estaban dando los diezmos a Dios. Ahora, yo los veo a ustedes muy serios. La otra pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. ¿Jesús enseñó sobre el diezmo? La respuesta más honesta es no. Jesús no enseñó sobre el diezmo. Ahora, ¿por qué Jesús no enseñó sobre el diezmo? Porque el diezmo era un hecho en Israel. Era algo que se practicaba. Y si se practicaba, no había por qué enseñar. Ahora, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús sí censuró a los que daban de lo que les sobraba. Y alabó a los que daban de todo corazón. Fíjense que en ningún momento Jesús lo prohibió. Jesús prohibió de la práctica judía muchas cosas. Pero sin embargo no prohibió el que Israel diezmara. Por ningún lugar aparece. A veces cuando yo me topo con la gente que asume posturas agresivas, ¿no? Con respecto al no dar, dice: Jesús no enseñó sobre el diezmo. Pues claro que no enseñó. Porque lo que se practica no se enseña. Sobre lo que se practica no hay que enseñarlo. Ahora, sí él hizo correcciones con respecto a la práctica. Y una de las correcciones que hizo con respecto a la práctica fue cuando observó que había gente que daba de lo que les sobraba. Y cuando la gente daba de lo que les sobraba, él comparó y contrastó la gente que daba de lo que les sobraba y la gente que daba de lo que tenía. Si usted quiere ver conmigo, vayamos a Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Note bien que Jesús no se fue detrás de la mujer para decirle: no des, no diezme, no aporte, mira que esos son todos unos buscones. No dijo eso Jesús. Simplemente dijo: esta mujer dio más que todos los demás, porque ella dio de su pobreza. Claro, no aplaudió a los que daban de lo que les sobraba, porque a la obra de Dios y a la causa de Dios no se le dan limosnas. Ahora, ¿enseñó la iglesia primitiva sobre el diezmo? La respuesta más honesta es no. Fíjense que yo estoy diciendo lo mismo que dicen
los que se oponen al dar. No, la iglesia primitiva tampoco enseñó sobre el diezmo. Ahora, ¿por qué no enseñó la iglesia primitiva sobre el diezmo? Porque era una práctica. Ellos todos los sábados iban a la sinagoga y allí hacían ¿qué? Todo el proceso cultico de la sinagoga, y diezmar y ofrendar es parte del culto. Por lo tanto, ellos no violentaron bajo ningún concepto la práctica judía y tampoco la tenían que enseñar, porque era ya una práctica en Israel. Ahora, el día que a los judíos cristianos les cerraron las puertas en las sinagogas, el día que ya no los quisieron más, entonces los judíos cristianos, ¿sabe qué hicieron? Ellos decidieron entonces crear su propia comunidad. Y cuando crearon su propia comunidad, Lucas, que está tratando de ganarse a Teófilos, que es un ejecutivo grandísimo en el Imperio Romano, y está tratando de ganarlo para la fe, Lucas ahora le remite información sobre la vida y la conducta de los cristianos judíos que ya no van a la sinagoga, sino que han hecho su propia comunidad de adoración. Y cuando Lucas habla de ello, mira lo que dice Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 43 y versículo 47. Lucas le dice a Teófilo: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Ahora, ¿quiere ver más? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 2 y versículo 37, donde dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Cuando yo me topo con alguna gente que me dice: el diezmo no es una práctica de la iglesia cristiana, le digo: tú estás en la razón. La práctica de la iglesia cristiana es dar la totalidad. Entonces descubro que su interés no es que quiere dar, su interés es todo lo contrario. Su interés es buscar cómo no dar para la obra de Dios. Claro que la iglesia primitiva en su inicio dijo: no, vamos a dar la totalidad. Claro, esto no funcionó. Esto no funcionó. Y como no funcionó, llana y sencillamente la iglesia dejó de practicar. Ahora, mire qué dato interesante. ¿Por qué no funcionó? Déjeme explicarles por qué no funcionó. No funcionó porque cuando Dios te bendice a ti, no solamente te bendice, sino que te hace mayordomo de tu bendición. Dios te bendice a ti, Dios me bendice a mí y me hace mayordomo de mi bendición.
Ahora, ¿qué quiere decir que yo soy mayordomo de la bendición que Dios me da? ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que yo tengo el derecho a administrar lo que Dios me da. Por lo tanto, yo no debo permitir que nadie me meta la mano en el bolsillo. Yo no debo permitir que nadie me diga cómo yo debo dar. Yo no debo permitir que nadie venga a hablarme de una nueva revelación, ni de una nueva cosa, ni de un nuevo embeleco para sacarme los chavitos que Dios me da. No. Yo debo entender que cuando Dios me bendice a mí, me hace administrador de la bendición que me ha dado. Y cuando me hace administrador de la bendición que me ha dado, entonces yo debo poner en perspectiva lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido es que yo dé a la obra de Dios. Y yo daré a la obra de Dios. Pero yo me reservo el derecho de autoadministrar lo que Dios me ha dado. Señor. De hecho, muchas veces el problema que tenemos algunos cuando no diezmamos no es que no queremos diezmar, es que no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Queremos hacerlo, pero como no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, pues a veces no tenemos el justo balance de nuestra administración. Y al no tener el justo balance de nuestra administración, yo me siento a pensar, digo, caramba, si no pago la luz me la cortan, si no pago el agua me la cortan, si no pago la casa me la quitan, si no hago la compra no come nadie en casa. Pues a la larga el único que no se queja es Dios. No le doy a Dios los diezmos. Se acabó. El problema es que cuando no damos a Dios, Él pone sobre nosotros la fuerza de una buena mayordomía, la responsabilidad de una buena mayordomía. Y cuando Él nos bendice para que seamos buenos mayordomos. Ahora, déjenme contestar la otra pregunta. El apóstol San Pablo enseñó sobre el diezmo. La respuesta más honesta es no. No. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y desde luego, hablarle a los gentiles del diezmo era decirle a los indios vienen. Por una sencilla razón. Porque ese concepto del diezmo, ¿dónde descubrimos en la Escritura que surgió? Surgió en Israel. Surgió como resultado del patriarca Abraham. Surgió como resultado de los otros patriarcas. Esa era una práctica de Israel que se consideraba el pueblo de Dios. Y por ende, en esa interrelación con Dios, Israel entendió que dándole a Dios, recibía de Él. Pero la gentilidad no sabía del concepto del diezmo. Por lo tanto, si Pablo se pone a enseñarle el concepto del diezmo a los gentiles, pierde su tiempo, porque ya necesariamente ellos no entenderán el concepto de algo que solo se practica en una sola nación del mundo. Ahora, ¿qué hace el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo no les enseña el concepto del diezmo, pero ¿sabe qué les enseña? El concepto de la ofrenda apretada. Y yo la quiero explicar. El concepto de la ofrenda apretada aparece en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 15. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 9, 6 al 15. Donde Pablo ahora le dice a los cristianos, gentiles, ahora no son judíos, ahora son gentiles. Le dice, recuerden esto,
El que siembra escasamente ¿qué? Cosechará. El que siembra en abundancia, ¿qué pasa? En abundancia cosechará. Verso 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido que en su corazón. Ahora, debe hacerlo no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, si después de yo enseñar esto, usted dice, yo no doy un chavo, ese es su derecho. O si dice, lo voy a dar para que el pastor se calle la boca, no lo dé, porque yo no me voy a callar la boca. Si lo va a dar, hágalo como la Biblia dice, délo con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Ahora, fíjese lo que dice Pablo. Pablo enseña ahora de manera análoga el concepto del diezmo de Israel. Lo enseña a los gentiles. Y mira cómo le dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Saben qué le está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, yo les voy a dar el secreto de cómo ustedes pueden ser bendecidos, ¿qué? Siempre. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque está escrito, esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y en el verso 9, en el verso 10, dice, el que suple semilla al que siembra. ¿Quién es el que suple semilla al que siembra? De hecho, ahora mismo, eso es harina de otro costal, pero ahora mismo se está planteando una grave crisis con la cuestión esta de la creación de semillas por medios no naturales. Porque el que suple semilla al que siembra es Dios, porque este también le suplirá pan para que coman, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Qué les está diciendo Pablo hasta aquí a los gentiles? Pablo les está diciendo qué cosa. Si ustedes dan para la obra de Dios, Dios les bendecirá. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, vamos al versículo 11. Y dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Es decir, ustedes deben entender que esa aportación que dan es una aportación donde revelan el deseo noble del corazón y donde Dios abrirá el cielo para bendecirles. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Verso 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no suple las necesidades de los santos. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Verso 13, mire lo que dice el verso 13. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Verso 14. Mira cómo dice la Escritura. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Y terminamos con el verso 15. Dice, gracias
a Dios por su don inefable. Note bien, Pablo le enseñó a los gentiles que la experiencia de la fe hay que honrar a Dios con los bienes que de Él recibimos. Cuando aporto de mis finanzas